muchísimos estudios en los últimos tiempos que demuestran que las zonas cerebrales que se activan cuando uno siente un dolor físico son las mismas que se activan cuando uno siente un dolor emocional. Ajá. Entonces ahí te demuestra la unión que hay entre mente y cuerpo, que indiscutiblemente van siempre de la mano. Una cosa va con la otra, ¿no? Incluso cuando todas las emociones que nosotros sentimos generan una segregación de hormonas en el cuerpo. La famosa endorfina, ¿viste? De la felicidad, Sí. que buscamos el chocolate porque supuestamente Sí. genera endorfinas. Bueno, Sí. todas las emociones, buenas y malas, generan ciertas hormonas. Entonces, cuando uno no logra exteriorizar esas emociones de una manera adecuada, las guarda en el cuerpo y es el cuerpo el que habla. Claro. Y ahí es cuando hablamos de una somatización, ¿no? Ahí te empieza a doler la cabeza, Exacto. a doler el estómago. En general son como dolores puntuales, ¿no? Sí. Somatización, digamos, son síntomas físicos Sí. que cuando uno hace un chequeo médico no hay ninguna causa orgánica que lo pueda explicar o justificar. Claro. Entonces se lo asocia a un estado emocional. Esto que vos decís de los síntomas así muy puntuales, digamos, si vos te pones a pensar, tienen una lógica incluso. La somatización es lo que nosotros llamamos en psicología un mecanismo de defensa. O sea, es como un escudo protector que la persona misma desarrolla involuntariamente, inconscientemente, para protegerse del sufrimiento, en este caso emocional. Entonces transforma ese dolor emocional en un dolor físico, como desviando el foco de atención. Claro. Cuando hablamos de síntomas, por ejemplo, la tristeza, que digamos, siempre está generalmente asociado a emociones negativas, la somatización. La tristeza, lo más común que uno siente es ese abatimiento, ¿viste? En el cuerpo, ese desgano, ese dolor de cuerpo general. Cuando decís no tengo ganas de levantarme. Sí. La afonía, o sea, la afonía es lo más simbólico, si lo pensamos desde la somatización. La afonía literalmente es el no poder hablar, no te salen las palabras. Y nada más simbólico y explícito que el no poder decir lo que me pasa, me calla la voz. La ansiedad, las famosas crisis de ansiedad, ese dolor en el pecho, el malestar más gastrointestinal que uno suele sentir, las náuseas. ¿Insomnio? Insomnio. El insomnio está muy asociado al estrés. Si pensás el estrés siempre es preocupación. Claro. O sea, por lo que sea, ¿no? Pueden ser un millón de causas, pero es una preocupación el estrés. ¿Y a dónde está la preocupación? En la cabeza. Entonces, dolor de cabeza. Maquinar que no te puedes dormir, no te tranquilizás. El dolor en la espalda, en las partes superiores, ¿viste? Esa cosa como de cargar con demasiado. La cervical, la nuca, todo esto. Y si vos lo pensás, tiene toda la lógica que te está diciendo hasta el cuerpo es tan sabio que escúchame, presta atención. Claro. Pero es algo inevitable también, ¿o no? Bueno, supongo que con trabajo uno puede llegar a reconocer eso y decir, no me tengo que tomar una pastilla. Claro, bueno, es que claramente me está pasando otra cosa. Ahí está la clave. Generalmente uno ¿qué hace? Y ahí está como ese mecanismo de defensa que yo digo. Te duele la cabeza, vas a tomar un analgésico y decís, bueno, listo, ya está. Sí, bueno, te reduce el dolor un tiempo, pero si uno no pone el foco de lo que produce ese dolor de cabeza, y estamos hablando cuando no hay una causa orgánica, si vos no pones el foco ahí, es algo que va a recurrir, va a volver a aparecer hasta que uno realmente ponga el foco y diga, bueno, a ver, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué es lo que me tiene de esta manera? ¿Qué es lo que estoy pasando? Pero es que es más fácil, ¿o no? Tomarse una pastilla y ya está. Aunque no recomendamos la automedicación, aclaro, es más fácil para uno, es como un escape. Exacto, sí, totalmente. De ahí viene, digamos, el tema de lo que es el tratamiento en la somatización. Vos decís, es inevitable. Sí es verdad que es como algo muy frecuente en el ser humano y está medio naturalizada esta cosa, ¿no? Pero sí se puede evitar y sí se puede en cierto punto prevenir para no llegar a esos niveles de llegar al dolor físico. Porque eso también es otro tema. No es que el dolor es fingido. Si te duele la cabeza, si te duele el cuerpo, uno sí lo siente realmente al dolor. Pero la causa viene desde lo emocional y no de que, bueno, me golpeé y me duele. Entonces, ahí viene la clave del tratamiento, que hablamos de, por un lado, obviamente, la terapia, pero principalmente es poder conectar, ¿no?, con el propio cuerpo. O sea, si a mí el cuerpo me está diciendo algo, prestarle atención a eso que me dice y tratar como de enfocarme en esto que me está pasando. Bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir el cuerpo?
me dice tal cosa. Bueno, trato de identificar eso que me está pasando, esa emoción, ese malestar por el que estoy pasando. Uno sabe lo que vive día a día y qué cosas le preocupan o qué situaciones ha vivido que lo angustian. Entonces, uno se conoce, aunque a veces prefiere no conocerse. Sí. Pero poner el foco ahí y una vez que uno identifica eso que le pasa, permitirse sentirlo. Por más negativo que sea la emoción, o sea, sea una tristeza, sea un enojo, permitir que salga. Y no, a veces no solo con palabras, muchas veces las palabras es lo más difícil también, porque uno no encuentra o a veces tampoco encuentra... No sabe cómo decirlo. Y a veces no encontrás el receptor, ¿viste? Alguien que esté dispuesto a escuchar lo que uno tiene para decir. Que te escuche de verdad. Sí. Entonces hay otras formas como de canalizar eso. El arte, la música, el baile, los deportes, todo lo que implique sacar de adentro lo que me pasa. Y usar el cuerpo también. Exacto. La meditación, el yoga también son súper claves en estas situaciones. Y de ahí viene de la mano lo que hablamos de hipocondría. Sí. La hipocondría, propiamente dicha, ya es un trastorno psíquico que viene de esa preocupación excesiva por estar enfermo. Es un miedo que ya es desmedido en cierto punto por esa convicción de que me estoy enfermando, algo tengo, seguro algo tengo. Y ahí se hace una pequeña distinción para asociarlo con la somatización y que se entienda. La hipocondría propiamente dicha es ese miedo excesivo a estar enfermo o a estar padeciendo un malestar físico, pero que no hay un síntoma físico. O sea, yo no siento dolor, no hay una causa orgánica que lo justifique. En cambio, cuando ya pasa a haber algún malestar físico, se habla, que esto es una cuestión diagnóstica en realidad, de un trastorno por ansiedad, por enfermedad. O sea, ¿cuál es la diferencia? En uno de los casos, yo no tengo síntomas físicos, creo que, no sé, tengo alguna enfermedad y me hago la cabeza de que la tengo, pero yo físicamente no siento nada. Voy al médico y me dicen, no tengo nada. Ahora, si realmente hay dolor de cabeza, hay dolor de cuerpo, lo que sea, ya hay un síntoma físico y ahí hablamos de una somatización. Entonces ahí se hace una distinción. En ambos casos se descarta que hay una causa orgánica, sino que es más bien una cuestión emocional o mental. Pero se habla como de trastornos distintos, ¿no? Uno es la hipocondría y el otro es como parte dentro de lo que serían los trastornos de somatización. Porque sí hay algo. En la somatización tiene que ver con algo que me está pasando a mí, algún proceso personal o situación que sí estoy atravesando, pero tiene que ver más con lo emocional. Y en la hipocondría puede ser que factores externos, ¿no? Me asusten. En realidad, la hipocondría ya pasa a ser dentro de lo que es un trastorno psíquico. Y hablamos de trastorno porque sí repercute generalmente en la calidad de vida de la persona. O sea, la persona en cuanto a su productividad laboral, en cuanto a las formas de socialización, ¿viste? Los miedos a ir, a no juntarse, a esto que lo otro. Entonces ya interfiere en la rutina diaria de la persona. Entonces ahí se habla de un trastorno. La diferencia está en que en uno hay síntomas y en el otro no lo hay físicamente, ¿no? A pesar de que cuando los hay, la causa no es orgánica, sigue siendo algo emocional. Pero bueno, se hace una distinción en cuanto a los nombres más que nada. Para saber reconocer qué tenemos, digamos. Sí, tal cual. Ahora, ¿creció, Cami, con esto de la pandemia? Supongo que la hipocondría sí. Bueno, deben ser los dos, en realidad, que crecieron. Sí, o sea, es esperable también, ¿no? Pero a todos nos pasa. O sea, tener una fiebre, te sentís con calor y te vas a tomar la temperatura. O ves gente, ¿no te pasa que como que caminás en algún lugar donde hay más gente de lo que debería haber y decís, ay no, ya tengo fiebre? O siento algo, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, eso también forma parte de lo que hablamos del perfil mal dicho, ¿no? Del hipocondríaco. Hay como ciertas características conductuales que se repiten, esta obsesión por el cuidado de la salud, ¿viste? Los chequeos constantes y no solo de ir al médico, ese autocontrol, ¿no? ¿Viste? De tomarte la temperatura, tocarte el cuerpo, te ve un lunar y ya es caos. Esa obsesión por la salud en sí. Y esto que vos decís, escuchar que alguien tiene una enfermedad o le duele algo y ya automáticamente hacer lo propio. Te duele. Me duele a mí, yo seguro tengo lo mismo. Y es como es un círculo vicioso la hipocondría, que incluso en psicología tiene un nombre, no va al caso porque es bastante complicado, pero es como un reforzamiento negativo que se da.
¿qué pasa? Viene esa ansiedad. La hipocondría es un monto de ansiedad muy grande, Sí. si hablamos psicológicamente. Entonces, aparece esa ansiedad inicial de que esa preocupación de tengo miedo, me está pasando, tengo esto. Voy al médico, el médico me dice, no tenés nada, estás bien. Me tranquilizo Sí. y salgo de ahí tranquilo. Pero al cabo de un tiempo vuelvo. O sea, Otra ante vez. cualquier otro factor, vuelvo de nuevo a tener esa Claro. preocupación. Entonces, se hace ese círculo. Tengo la preocupación, voy al médico, salgo, estoy tranquilo. Vuelvo a tener la preocupación, voy al médico. Claro, un es constante. círculo. Sí. Y ahí se produce una Si no línea lo tratás. bastante finita, que como todas las cuestiones psicológicas, la clave siempre está también en el contexto, ¿no? Y es fundamental los apoyos con los que la persona cuenta. Y hablo de una línea finita, ¿por qué? Porque por ahí los que estamos alrededor, ¿viste? Decimos, ay, qué pesado, de nuevo con lo mismo. Y hay que tratar de evitar esas cosas. No minimizar lo que a esa persona le pasa, pero tampoco reforzar ese círculo, ¿no? Claro. Por ahí tratar de ofrecer otro tipo de soluciones que no sea siempre acudir al médico. Claro. Siempre cuando esté descartado que no hay nada orgánico, ¿no? Perfecto. Entonces ahí surge como el tema del tratamiento, donde la terapia es algo clave, porque hablamos de un trastorno psicológico, entonces es fundamental. En la terapia siempre se busca como primero tomar esa conciencia, ¿no? De lo que me pasa, de que esto es producto de mi cabeza, de que esto lo puedo manejar. Conocer esta unión mente-cuerpo, cómo funcionan y cómo realmente influye uno en el otro, ¿no? Y claro, controlar las emociones, Sí, controlar un la cabeza, autocontrol. porque si no nos dejamos controlar y Sí. puede pasar Que cualquier incluso cosa. las técnicas de relajación, el yoga, la meditación, que hoy Sí. en día están por suerte muy fomentado también, es clave porque, y a mí esto me encanta, porque es generar sensaciones de placer en el propio cuerpo que reste o disminuya esa sensación de malestar que el hipocondríaco asocia con el cuerpo, ¿no? Perfecto. Es como volver a amigarse con el propio cuerpo. Perfecto. Así que está bueno para fomentarlo. Buenísimo, Cami, quedó clarísimo. Cualquier consulta nos mandan, te mandan también. Obvio.